Padre Santo y Celestial, gracias porque no lo tenemos ahora hecho a la Iglesia. Y aquí estamos bajo ese poder de la sangre de Jesús, del cual hablamos muchas veces. Del Espíritu Santo el día de Pentecostés, para los que formamos la Iglesia, el cuerpo de Cristo, para nosotros la Pascua es Cristo Jesús. En la Biblia hay dos referencias a la sangre que Cristo ha derramado en la cruz. Una la podemos ver en Lucas 22:20, cuando Jesús estaba instituyendo la sangre derramada de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Pero hay también otra expresión que la encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 24, que habla también de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hay dos expresiones de las cuales Jesús habla de la sangre de Jesús. Una es la sangre derramada y otra es la sangre rociada. En Éxodo 12, que acabamos de leer, está la primera mención de la sangre rociada del Cordero Pascual. Los judíos, después de haber sacrificado el Cordero, tenían que coger un manojo de hierbas, unas hierbas muy tupidas, con las cuales podían hacer como una escobilla, y entonces mojar esa escobilla en el lebrillo, en el tazón, y con eso ramas pintar los dos postes y el dintel de la puerta. Esa sangre tenía que ser rociada sobre las puertas para que hiciera efecto. Nunca se ponía sobre el umbral, porque hay de aquel
que pisoteara el nombre de Cristo. Ay de aquel que tomara el nombre en vano del Señor. Por eso no se ponía en el umbral, se ponía en los dinteles. Se rociaba la sangre de tal manera que toda la casa quedaba así. En el mundo sigue habiendo dos tipos de personas. Nos lo dice muy claro la segunda epístola de Juan, versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Al igual que en Egipto aquella noche, había dos tipos de casas. Las que estaban pintadas con la sangre del Cordero y las que no estaban pintadas. En el mundo hoy en día sigue habiendo dos tipos. Los que perseveran en la enseñanza de Cristo y los que no perseveran, los que se extravían, los que aunque ellos creen que están en la última moda, en la última ola, en la última onda, realmente están fuera de la cobertura de Jesús. Y cuando pasa el ángel del Señor, dice Éxodo, cuando pasa el ángel del Señor y ve la sangre rociada, dice que pasará de esa casa. Y en esa casa no habrá desgracia y no habrá mortandad. Me imagino paseando esa noche por las calles de Memphis o de Ramsés y viendo una puerta toda pintada de sangre, otra toda pintada de sangre, una que no tenía. Era muy fácil distinguir cuál era la casa donde se estaba obedeciendo al mandato que Dios había dado a través de Moisés, como ya hemos oído en esta mañana. ¿Y cuál casa decía? Nosotros somos los poderosos, nosotros somos los que podemos, nosotros somos los que vamos a vencer. Y qué importante era, y qué importante sigue siendo, obedecer y poner la palabra de Dios por obra. No bastaba que el Cordero muriese, no bastaba que la sangre fuera recogida en un lebrillo. No, había que pintar, había que rociar la puerta, porque si no, el ángel exterminador hubiera entrado. No bastaba, o no basta decir, creemos que Jesús ha muerto por nuestros pecados, sino es necesario reflejar cómo eso está afectando a nuestra manera de vivir, cómo eso está influenciando en nuestras vidas. No hay que ser un gran teólogo y yo lo que hago es leer la Biblia y tratar de entender cada día un poquito más de ella, para darnos cuenta que la primera Pascua, la sangre de la cual nos habla en el Éxodo, es un tipo de la sangre que luego fue derramada por Jesús en el Calvario. Por supuesto, la sangre que Jesús derramó tampoco se perdió en la tierra. Dice que esa sangre fue entrada en el cielo para perdón de nuestros pecados. Y no es suficiente que Cristo haya derramado su sangre. También es necesario que esa sangre sea rociada sobre nuestras vidas, hermanos. Porque dice que veré la sangre y pasaré de vosotros. Lo más importante, hermanos, no es lo que yo veo de Dios. Lo realmente trascendente es lo que Dios ve de mí. Dios mandó su ángel y veía la sangre y dijo, en esta casa se cree en mí, en esta casa se obedece. Cuando Dios vea mi vida, Él tiene que reflejarnos. Entramos en su reposo porque Él se complace en la aceptación que hemos hecho de Jesús. Como acabamos de cantar, haznos ser fieles siempre. Haznos ser fieles siempre, Señor. Que tú cuando nos mires a nosotros, veas reflejada la vida que tú has derramado. Y realmente, en nuestras vidas, como en las casas en Egipto cuando estaba el pueblo de Dios, la sangre tuya sea manifestada de una forma sublime, de una forma sobresaliente.
Realmente aquellas casas estaban señaladas y nuestras vidas tienen que estar señaladas, hermanos. La seña de identidad de Cristo Jesús tiene que ser. Cuidado con la teología que muchas veces nos habla y nos dice que tenemos que admitir el sacrificio de Jesús y creer en Jesús y guardarlo ahí en ese corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Por supuesto que eso es cierto, pero Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo primero que tienen que ver en un cristiano es la sangre rociada de Cristo sobre tu vida, que refleja la santidad tuya y por supuesto también en el fondo de tu corazón. Pero Él es el alfa y la omega, no es lo que hay dentro. No, el Evangelio no es para guardarlo dentro de nosotros, el Evangelio es para expresarlo en un mundo que anda extraviado y que necesita de la fidelidad de todos nosotros. El sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesús es el eje de la vida de la Iglesia. Parece ser que hay algún problema. ¿Ya se arregló? La sangre rociada no solo fue visible por la gente y fue visible por el ángel del Señor, sino fue muy querida por el pueblo de Israel. Porque cuando ellos oían los gritos de las casas de al lado, en cada establo había un animal muerto, en cada casa había una persona muerta, un hijo muerto, y en las casas de Israel estaban gozosos, alabando al Señor. Esa sangre fue muy amada por ellos. ¿Cuánto más? La sangre de Cristo Jesús limpiará vuestras conciencias de obras muertas, que sirváis al Dios vivo. Si aquella sangre de aquel cordero produjo gozo, cuánto más gozo, cuánta más paz, cuánta más seguridad, cuánta más estabilidad traerá sobre nuestras vidas la sangre de Cristo Jesús, que no está en un lebrillo, que está en el cielo, hermanos, porque dice Hebreos capítulo 9, versículo 24, que Jesús dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La sangre de Jesús está presentándose allá en el cielo. Y Jesús quiere rociarla sobre todo aquel que se acerca a Él. Los judíos debían recordar esta Pascua todos los años. Cada día 10 del mes primero seleccionar el cordero, preparar el que fuera perfecto, el que fuera adecuado. Jesús celebró esta Pascua, la preparó con esmero cuando iba a ser llevado a la muerte. Y la palabra de Dios nos da hermosos detalles de eso. Igual nosotros vamos a celebrar hoy la cena del Señor. Y debemos de prepararnos con esmero para hacerlo bien. Es muy sencillo levantarse, venir, tomar un poco de pan, beber un sorbo de vino, porque nuestra Santa Cena se ha reducido a eso. Pero hermanos, hay mucho más detrás de estos símbolos. Primera de Corintios 11, que seguramente dentro de un rato vamos a leer. Pablo quiere poner orden y centrar la trascendencia de esta Pascua que celebramos, de esta Santa Cena que celebramos. Apenas 20 años, 25 después de la muerte de Jesús, ya había un gran desorden al recordar esto. Para los corintios era motivo de ver cuál tenía mejor comida, cuál tenía más nivel. Era una reunión para marcar diferencias, más que una reunión para expresar gratitud y alabanza al Señor. Qué pena que tan poco tiempo después ya Pablo tiene que corregir estos desórdenes. En una iglesia que se vanagloriaba de estar llena de los dones del Espíritu Santo y de vivir según los principios de Dios. Pero sin embargo,
esa iglesia estaba viviendo mal un momento que había sido mandado por Cristo Jesús. Porque no celebramos la Santa Cena porque se acostumbra en esta iglesia, sino porque Jesús, al igual que Moisés dio la orden de recordar la Pascua judía, dijo: haced esto en memoria de mí. Lamentablemente, cuando una cosa la hacemos muchas veces, y los que como yo llevamos muchos años en el Evangelio, quizás hemos participado muchas veces de la mesa del Señor, podemos cometer el terrible error de no darnos cuenta la trascendencia de lo que ha supuesto para Cristo Jesús el que tú y yo podamos recordar en esta mañana ese sacrificio. Dice que ¿en qué se va a notar que nuestras vidas están rociadas por la sangre de Jesús? La primera cosa, hermanos, que se va a notar es en la libertad que tenemos para entrar en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo nadie tiene que quedarse en la puerta. Nadie tiene que quedarse en el umbral. Todos tenemos la libertad de ir al Padre. Y hermanos, es algo de lo cual creo que muy pocas veces nos apropiamos. Estábamos entonando un coro a mitad de la alabanza que decía: Abba, Padre, papá querido, mi papá querido. Eso solamente podemos hacerlo con nuestro Padre, con el que tenemos confianza, con el que tenemos intimidad. Pero para muchos, aunque no hay velo en este templo ni en ninguna iglesia evangélica, ni por supuesto en el templo de Jerusalén, porque no existe, y el que existía fue regado por Jesús, porque Él no quiere que entremos en el templo, entremos a la misma presencia de Dios. Ahí podemos entrar cuando hemos sido rociados por la sangre de Cristo Jesús, porque esa sangre nos ha limpiado, pero además nos ha preparado para entrar en su presencia. Lutero decía: es una blasfemia que tomemos los pecados que ya fueron puestos sobre Cristo en la cruz. Y yo creo que es una blasfemia que aquellos pecados que ya Cristo ha puesto en la cruz, nosotros lo carguemos otra vez y digamos: es que yo no soy digno. Sí, hermano, si has sido limpiado por la sangre derramada de Jesús y has sido rociado con la preciosa sangre de Cristo por el Espíritu Santo, tú eres digno. Y tómate la libertad de entrar en la presencia de Dios. La segunda cosa es tolerancia cero con el pecado. Entrar a la presencia de Dios significa: quiero servir a Dios. Y no puedo estar viviendo pecado y sirviendo a Dios, porque es incompatible. No puede ser de día y de noche. No podemos estar a oscura y con las luces encendidas. No podemos estar en pecado y viviendo en la santidad de Dios. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, que seamos consecuentes y tengamos tolerancia cero con el pecado. Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Andar en la luz. Andar en la luz. No importa que el foco del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Como decía Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es, hermano, andar en la luz. Claro que todos nosotros cometemos errores, pero no perdemos el que nuestra vida está enfocada en Cristo Jesús. Y como hijos santos de Dios, si tenemos que pedir perdón, lo pediremos, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero andamos en la luz, no nos escondemos, no damos pasos atrás, sino vamos avanzando hacia adelante. Una iglesia
rociada por la sangre de Jesús, es una iglesia dispuesta a pagar el precio. Sí, hermanos, hay que pagar un precio por ser cristiano. Cuando uno lee Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo, cuando aún Ananías tiene que ir a orar por él y está diciéndole al Señor, ¿pero cómo voy a orar? Le dice el ángel del Señor o el Espíritu Santo a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por el nombre de Cristo. Ser parte de la iglesia es pagar un precio y padecer. Y gracias a Dios, nosotros aquí en Mallorca no pagamos un precio de persecución, no pasamos un precio de opresión, pero si crees que no hay que pagar un precio, no estás conociendo el verdadero evangelio, no estás dejando que la sangre de Cristo rocíe tu vida y se refleje. Prefieres tener tu dintel de la puerta bien encalado para que la vivencia de la fe sea una vivencia interna y no una vivencia externa. Hay un precio que pagar, hay un precio que sufrir, hay que aguantar al hermano, que a veces no es fácil. Pero ¿dónde está el amaos los unos a los otros, el soportaos los unos a los otros, el edificaos los unos a los otros? Claro que eso no es fácil. Pero ¿quién ha dicho que iba a ser fácil el Evangelio? ¿Acaso fue fácil para los hebreos salir de Egipto, leer el libro del Éxodo? A los pocos días ya estaban diciendo, ¿por qué hemos salido de Egipto? Allí por lo menos comíamos todos los días. Y estaban andando hacia la tierra prometida. Y habían visto las plagas de Egipto. Claro que no es fácil. Hay un precio que pagar. Hermanos, son cosas trascendentes. Lo primero, tenemos acceso a la presencia misma de Dios. No es necesario que vengas a pedirme que yo ore por ti, aunque con gusto lo haré. Seguro que el pastor va a orar por ti. Pero es que tú tienes acceso a la presencia de Dios. Tolerancia cero con el pecado en tu vida. No, rechaza lo que es pecado. Rechaza lo que no agrada a Dios. Anda en la luz de Dios. Sufre como buen soldado las penalidades de la obra de Cristo. Una cosa más de una iglesia, de un creyente rociado por Cristo Jesús, es alguien que discierne el cuerpo de Cristo. Tomar la cena no es un acto más, es discernir el cuerpo del Señor. Por eso lo vamos a leer hoy, como lo leemos, y cuidado, porque a veces cuando leemos un pasaje muchas veces se hace invisible y no nos damos cuenta. El que toma y bebe de la copa del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio toma y bebe para sí. Hermanos, cualquiera que va a levantarse y venir aquí, si lo hace responsablemente, es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo y está siendo rociado por la sangre de Jesús. Tienes el privilegio de acompañarle, de ir con él. Como dice Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, el hermano que tienes a tu lado, el que va a ir delante de ti, el que va a ir detrás de mí, el que va a ir al lado mío, es superior a mí. Porque yo nada tengo por mí mismo. Y ese hermano va a ir porque ha sido comprado y cubierto por la sangre de Jesús. ¿Y sabes por qué estamos aquí? Porque Cristo quiere formar un cuerpo. Cristo no me quiere salvar a mí. Cristo quiere salvar a su iglesia. Y si yo no encajo en eso, en esa realidad, es que no tiene ni sentido que nos levantemos y vengamos. Sin discernir el cuerpo del Señor, quiere decir que no estamos entendiendo. Porque la Santa Cena es el mensaje constante de la Iglesia. Todas las veces que toméis de este pan y bebéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
es un mensaje, es un anuncio, pero no es un anuncio mío, no es un anuncio tuyo, no es un anuncio del liderazgo de la Iglesia, es un anuncio del cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo tenemos que dar este mensaje, y no es algo interno. Yo no voy a sentarme ahí y ya ahí orar y ahí participo de la comunión, no. Participar de la mesa es haber puesto mi vida en orden con el Señor, es haber puesto mi vida en comunión con Cristo, haber lavado mis pecados en la sangre del Cordero y haber decidido: Espíritu Santo, úngeme, rocíame de esa sangre del Espíritu Santo para que yo ande en tu verdad y en tu fidelidad todos los días de mi vida. Ese es el mensaje constante que no debemos dar como individuos, sino como cuerpo de Cristo, porque ahí es donde vamos a ser fortalecidos. El Señor no hace crecer a las personas, el Señor hace crecer a su iglesia. Y hermanos, cuando la ley, la palabra, está en las manos de Cristo, no se convierte en una espada que va cortando cosas, sino en una joya que enriquece nuestras vidas. Dios quiere enriquecer nuestras vidas. Por eso, que nadie se prive de participar si has puesto tu vida en las manos de Jesús, si has entregado tu vida, que nadie se prive. Ponte en orden con Dios, ponte en orden con su iglesia y ven y gózate, porque Dios quiere enriquecer tu vida. No quiere limitar, no quiere quitar ni enriquecer. Cristo es la cabeza de la iglesia. Permitidme un último texto para terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Un judío de pro, Pedro, pero un cristiano de primer nivel, ¿verdad? ¿Quién va a dudar de Pedro? Ni como judío ni como cristiano. Primera de Pedro 2 dice: elegidos. Queridos hermanos, si estás aquí escuchando este mensaje, o si lo estás escuchando a través de algún medio audiovisual, tú eres un elegido por Dios. Porque la sangre de Cristo ha venido para salvar a toda la humanidad. Y aquellos que dan oídos a Dios, Dios los elige. Elegidos, dice, según la presciencia de Dios, en la sabiduría de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué dos cosas está uniendo ese judío de pro, ese cristiano de primer nivel al cual Dios dio las llaves para abrir el Evangelio? Obedecer y ser rociado. Qué junto que van estas dos cosas. Hay tres momentos en el Antiguo Testamento que la sangre es rociada sobre las personas. En Levítico 14, cuando un leproso era sanado, presentaba el sacrificio al sacerdote y el sacerdote parte de esa sangre la rociaba sobre el leproso. El leproso, que hasta entonces se avergonzaba, por eso cuando Jesús sanó aquellos 10 leprosos, le dice: id y presentaos al sacerdote. Cuando aquel leproso salía de allí, salía salpicado de sangre, pero salía sano, salía limpio. Era la señal de que el sacerdote había confirmado: este es un hombre limpio. La segunda vez es en Éxodo 29, cuando la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes del pueblo de Israel. Y nosotros estamos aquí porque somos sacerdotes en el reino del Señor. Y también parte de la sangre de esos sacrificios era derramada sobre el altar, pero parte de esa sangre era rociada sobre las vestiduras de Aarón y de sus hijos, sobre la vestidura de los sacerdotes. Y la tercera ocasión está en Éxodo 24, cuando Israel se presenta allí en las faldas del monte Sinaí. Y Moisés les convoca y les dice: esto y esto me ha dicho Dios. Y ellos le dicen: todo aquello que Dios ha dicho, obedeceremos. Y entonces, de aquellos sacrificios, Moisés también rocía. En ningún caso se rociaba la sangre cuando había sacrificio por el pecado. Era cuestión de limpieza, era cuestión de santidad, era cuestión de consagración. Y hermanos,
como hijos de Dios, hoy debemos venir a participar de esta mesa del Señor, santificados, limpios, consagrados a Dios, rociados nuestros cuerpos por esa sangre preciosa por el Espíritu Santo, la sangre que da perdón, pero la sangre que me dice, tengo que obedecer a Dios. No significa un rito, no significa un acto más, es mi compromiso a obedecer la palabra de Dios. La sangre derramada de Cristo, la sangre rociada sobre mi vida. Esa es mi realidad. A veces veo que los judíos andan más orgullosos de la revelación del Antiguo Testamento que nosotros de la del Nuevo Testamento. Y hermanos, es como andar a tientas o andar en la luz, bajo la luz del sol tan precioso que había esta mañana en Palma de Mallorca. Es andar en la luz, es andar en la plenitud de Dios. Eso es andar siendo limpios, siendo perdonados, pero también siendo rociados por la sangre de Jesús. Hermano, yo te invito a vivir una vida de obediencia y santidad de Dios, cada día más unido a tu hermano, aquel que su carácter no te gusta, aquel que hay algo que no te cae bien, pero ¿sabes qué pasa? Que es que el Señor lo ha puesto en su cuerpo. Y a veces tenemos un dedo que está un poco torcido, pero no nos lo cortamos, ¿verdad? Al contrario, intentamos ver cómo lo arreglamos para que nos sirva mejor. Hay un precio, hay una limpieza y una santidad. Hermano, hay otra manera de vivir en este mundo, es extraviados. Pero la manera correcta es siendo parte del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir la realidad de su palabra. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda, dijo Cristo Jesús. Que obedezcamos su palabra y la pongamos por obra. Amén.